lo dijo en A Primera Hora. Muy bien, recta final de A Primera Hora, 8 de la mañana con 43 minutos. Ayer el juez de la Corte Nacional de Justicia declaró la validez del caso de los helicópteros DRUF, que tiene que ver con la adquisición de 7 helicópteros DRUF a la empresa HAL de la India en el año 2008, tema por el cual la Fiscalía ha vinculado a 18 personas. De las 18 a 16, ayer la Fiscalía los acusó de ser autores del delito de peculado. Claro, la Fiscalía ayer se tomó el tiempo para la argumentación correspondiente y entiendo que la audiencia va a continuar el día de hoy, poco antes del mediodía. El doctor Jorge Luis Ortega visita nuestra mesa de trabajo. Él es jurista, abogado, penalista, patrocina la defensa de uno de los procesados en el caso de los helicópteros DRUF. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes y a todo el público que nos escucha. ¿Usted a quién representa? Bueno, yo soy abogado del coronel Javier Illescas, que fue parte de la Comisión Técnica de Verificación de Ofertas en este proceso de contratación en la compra y adquisición de los helicópteros DRUF. Y esta comisión tiene como funciones exclusivamente las de verificar y hacer, como así lo dice el reglamento para la contratación de las Fuerzas Armadas, un checklist prácticamente entre las bases contractuales que otra comisión es la que se encarga de elaborar y las ofertas de las distintas empresas que deciden participar en estos concursos. En ese orden de ideas, el coronel Illescas, junto con otros miembros de las Fuerzas Armadas, él en calidad de piloto, realizaba, digamos, la verificación y contrastación de información entre las ofertas versus las bases. Eso es las funciones que el coronel Illescas cumplió en este proceso. Ahora, ¿qué es lo que dice la Fiscalía General del Estado? La Fiscalía General del Estado dice que existe peculado, es decir, digamos, malversación de fondos públicos desde la fase precontractual, contractual y de ejecución. En la fase precontractual es esta, precisamente revisar las bases del contrato, del requerimiento que necesitaban las Fuerzas Armadas en ese momento de la adquisición de estos helicópteros. Luego esto pasa a la comisión de contratación. La comisión de contratación puede tomar ese informe o no. Es decir, no es vinculante el informe de la Comisión de Revisión de Ofertas en el proceso de contratación. Habida cuenta que incluso, por ejemplo, existieron 2 procesos de contratación y adquisición de helicópteros anteriores. Y en el uno, la Comisión de Revisión de Ofertas, en las que presidía el extinto general Gabela, por ejemplo, indicó que la empresa israelí IAI cumplía con todos los requisitos que se necesitaban, más sin embargo, la comisión de contratación de ese entonces no consideró válida ese informe y terminó pues por desechar el concurso, desechar este proceso de contratación, no seguir con el proceso. Luego también, así es, luego existió otro concurso en el que en efecto gana esta empresa HAL, se hace la contratación, se hace la adjudicación y ya en la adjudicación incluso se decide no continuar con el proceso y terminar unilateralmente este proceso de contratación en ese segundo proceso de contratación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el informe de las comisiones de revisión de ofertas en un proceso de contratación no son determinantes, no deben ser exclusivamente acatadas. Pero, sin embargo, la comisión de contratación contrató y adjudicó en este último concurso, en este último proceso, a la empresa HAL. Ahora, si bien es cierto que 4 aeronaves se siniestraron, no es menos cierto que el Estado ecuatoriano recibió $53 millones por parte de la empresa aseguradora por el siniestro de estos helicópteros. Y vámonos a las cifras. $67 millones estaba presupuestado, era el presupuesto para la adquisición de los helicópteros, para la compra de los helicópteros. Al final hicieron cuánto, 45. 67 millones. Sin embargo, el contrato se hizo por $42.500.000. 42 millones. Pese a eso,
el Estado ecuatoriano efectivamente pagó 39 millones. Ah, el Estado no pagó 42.5. No, señor. ¿Por qué pagó 39? Porque había un plan de pagos y ya las últimas 4 o 6 cuotas ya no se cancelaron. Pagó 39 millones. Pero como se termina unilateralmente el contrato... Perdón que le interrumpa. No se pagó por la terminación unilateral por el siniestro de las aeronaves. Así es. Entonces, pagó los 39 millones de dólares, pero cuando se declara la terminación unilateral del contrato por el siniestro de estas aeronaves, se cobra las garantías de fiel cumplimiento del contrato el Estado ecuatoriano de alrededor de 3 millones de dólares. Es decir, 36 millones de dólares es efectivamente lo que el Estado ecuatoriano pagó por estos 7 helicópteros, de los cuales recibió de vuelta 53 millones por los seguros de las 4 aeronaves siniestradas. Y aparte de eso, tiene aún los 3 helicópteros que no sufrieron siniestro alguno, que pueden estar, pues, o pueden ser objeto de ser utilizados o de venderlos, que aproximadamente tienen un promedio de un avalúo de 6 millones cada uno. Es decir, el presupuesto era de 67 millones, se utilizó 39 millones. En efecto, el Estado entregó 36 millones, pero recuperó 53 millones. Es decir, son 19 millones a favor del Estado ecuatoriano. Y luego de esos 19 millones a favor del Estado ecuatoriano, ¿no?, el Estado ecuatoriano tiene adicionalmente 3 helicópteros de aproximadamente 18 millones de dólares para poder venderlos. Entonces, en realidad, si ya vamos al fondo del asunto, pudo haber existido un problema administrativo, una negligencia administrativa civil, en cuanto, digamos, a la verificación de lo que se recibía por parte de la comisión de recepción, porque, ojo, una vez que la comisión de contratación firme el contrato y adjudica... Termina su trabajo. Y es la comisión de recepción la que tiene que verificar, que en efecto haya llegado físicamente lo que ofreció la empresa y lo que consta en las bases contractuales. Entonces, pudo haber existido, un descuido o negligencia en la comisión de recepción, en la recepción de los helicópteros, pero esto no da o no cabe a que se convierta a este tipo de problemas contractuales en un tema penal y menos en peculado, porque, como les he aclarado, no existió perjuicio económico para el Estado ecuatoriano. Y es que justamente con esta explicación detallada, ¿por qué la Fiscalía alega que hubo un perjuicio para el Estado por el orden de los 66 millones de dólares como parte de estas presuntas irregularidades detectadas en la compra? Yo respeto cuanto más a la señora Fiscal General del Estado, y ella tiene todo el derecho y así lo asiste la Constitución, de investigar y de iniciar un proceso si así lo considera. Pero sí quisiera que nos remitamos al proceso propiamente, a la documentación que consta allí y a las cifras reales que constan allí. La señora fiscal habla de un perjuicio al Estado de 66 millones de dólares cuando a lo que se refiere es al presupuesto que se tenía para la adquisición de estos helicópteros, que es de 67 millones. Y que no se destinó todo, usted ya nos ha aclarado, se pagaron 39. Y debería explicarse cuánto efectivamente el Estado ecuatoriano pagó por estos helicópteros, que vuelvo y repito, es aproximadamente 36 millones de dólares. Y debería aclararse también cuánto recibió por el siniestro de estos helicópteros. Y ahora, si estos helicópteros no valían, si estos helicópteros definitivamente no funcionaban, entonces existen 9 pilotos a los que la defensa técnica del coronel Illescas solicitó rindan versión en fiscalía y fue negada. Esas versiones fueron negadas, no se dio paso. 9 pilotos que pilotearon esos helicópteros y tienen horas de vuelo esos helicópteros y pueden dar fe que los helicópteros no es que no valían o no funcionaban. Y que dicen los informes respecto de los lamentables accidentes que sufrieron. Falla humana.
Si es que entonces la Fiscalía General del Estado dice, y esto es importantísimo, que los helicópteros no valían, que se compró chatarra, entonces estamos teniendo un problema con la aseguradora. Porque si la aseguradora pagó $53 millones por los siniestros de los helicópteros, por los informes que establecieron fallas humanas, ¿qué pasa si se dice ahora por el propio Estado ecuatoriano que recibió 53 millones de vuelta de que los helicópteros no valían? Entonces hay un fraude de seguros. Porque de lo contrario, ¿cómo va a pagar? Claro, la aseguradora paga porque luego, existe claro, un informe que es falla humana. Entonces, eso por un lado. Y por otro, el asesinato lamentable, porque fue un asesinato lamentable. del general Gabela. Del general Gabela. Que lo está mezclando también. No tiene nada que ver con este proceso. Pero lo está mezclando porque se atribuye que supuestamente el general Gabela era uno de los que se oponía a generar esta compra y que por eso fue asesinado. O sea, es una de las hipótesis que se ha manejado a lo largo de los años. Es una de las hipótesis, pero no la única. Y en la investigación penal, si tú exclusivamente te dedicas a encontrar a un solo culpable, puedes estar persiguiendo a un inocente. La Fiscalía tiene que tener varias hipótesis y tiene que investigar varias causas, motivos o circunstancias que pueden llevar a generar a un crimen tan execrable como este. Pero no solamente direccionar a una sola dirección la investigación, valga la redundancia. La Fiscalía tiene que agotar toda una serie de posibilidades eventuales que pudieron llevar al cometimiento de este delito. Y no mezclar el proceso que por peculado se está siguiendo hoy en contra de 18 exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y exministros de Estado con el proceso que investiga la muerte del general Gabela, que son dos cosas distintas. Pero fíjese, tanto es que se mezclan estos temas, que para la Fiscalía General del Estado reaperturar esta investigación, porque recordemos, y Fabricio y público en general, que este proceso ya estaba archivado. Este proceso llevaba archivado varios años y se reactiva este proceso por considerar la Fiscalía General del Estado que existen 3 elementos nuevos. Uno de ellos es el informe multipartidista de la Asamblea Nacional. Que investigó también este tema. Que investigó el tema. Entonces, un informe político de actores políticos es un elemento, según la Fiscalía, técnico para iniciar un proceso penal para establecer responsabilidades en contra de 18 ciudadanos. Eso es inaudito. Y luego, 2 pericias que constan en un proceso administrativo que sigue la empresa HAL a través de su filial o representante en Ecuador, Sumil, para que le pague lo que le debe el Estado ecuatoriano. Para que le pague lo que le debe el Estado ecuatoriano. Porque ellos tienen también el derecho de reclamar, a decir, nosotros cumplimos con el contrato, tenían que habernos cancelado. Que luego se hayan siniestrado los helicópteros no es mi responsabilidad. Y de ese proceso administrativo, contencioso administrativo, se toman 2 pericias, una contable y otra de contratación, para trasladarlas, esas 2 pericias, como elementos nuevos para iniciar esta investigación en el proceso penal. Pero fíjense que el día de ayer a esas 2 pericias e incluso al informe de la Asamblea no los consideró la señora fiscal para emitir su dictamen acusatorio en contra de los 18 Pero usted dice que estos fueron los argumentos para la reapertura. Si esas fueron las nuevas evidencias para aperturar esta nueva investigación que hoy nos convoca, ¿por qué no las consideró luego como elementos de convicción en contra de los 18 ciudadanos a quienes al día de ayer acusó? Ahora bien, rápidamente, ¿cómo asumen las defensas esta decisión del juez de rechazar estos pedidos de nulidad y qué es lo que procede? Bien, la defensa técnica en específico del coronel Illescas solicitó que se tomen versiones de 9 pilotos que pilotearon precisamente estos helicópteros que están en cuestionamiento. La Fiscalía no dio paso, dijo que eran impertinentes, inútiles e inconducentes. Pero luego la Fiscalía,
de estos 9 ciudadanos que esta defensa solicita, llama a rendir versión A2. Es decir, que para cuando las defensas piden versiones no son procedentes, pero cuando la Fiscalía sí lo solicita, ahí sí son procedentes. Esto es lo que yo planteé al juez, al magistrado de la Corte Nacional de Justicia el día de ayer, y por eso pedía la nulidad, para que se nos permita que se realicen estas diligencias que no se dieron paso. Sin embargo, el juez nacional indicó que no eran pertinentes, que no eran necesarias. Respeto su decisión, no la comparto, habrán otras instancias en las que podremos discutirlo. Y luego también se solicitó el avalúo de los helicópteros que actualmente se encuentran en la base de la Fuerza Aérea en Guayaquil, para saber exactamente en cuánto están ahora esas aeronaves. La Fiscalía dio paso a aquello, pero con que quien solicitó pague el avalúo, la pericia del avalúo de estos helicópteros, y definitivamente no alcanzaba el presupuesto del coronel Illescas para cubrir estos montos, pese a que la Fiscalía General del Estado cuenta con un presupuesto de $250,000 para realizar pericias, $250,000 para realizar pericias, y el artículo 75 de la Constitución establece la gratuidad y el acceso efectivo a la justicia. Y esto no ha sido considerado por el juez nacional, y desechó los pedidos de nulidad frente a esta falta de, digamos, de ejercicio de la defensa, y continuó el proceso. Ahora, también el juez nacional consideró ciertas otras alegaciones de otros coprocesados, en el sentido de que no habíamos sido notificados. Y esa es otra cosa importante, Fabricio. Con esto cerremos porque se me termina el tiempo, sí, doctor. Se notifica al casillero judicial del Ministerio de Defensa cuando son funcionarios, son ex miembros de las Fuerzas Armadas que nunca fueron funcionarios del Ministerio de Defensa, por un lado. Y por otro, casillero de hace 11 años. Y luego con eso se justifica que sí han sido notificados. Definitivamente que este proceso va a tener mucho que hablar en la continuidad de las etapas que provengan. Bueno, veamos qué pasa. Hoy se reinstala a las 11:30 la audiencia. Gracias, doctor. Muy amable. A ustedes muchas gracias, a las órdenes. Gracias a Jorge Luis Ortega, abogado que patrocina la defensa de uno de los procesados en el caso de los helicópteros Trump, que se lleva adelante la Fiscalía en la Corte Nacional de Justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.